Sí, excelente. Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de interacción, reflexión y diálogo con los miembros de la comunidad, los investigadores, los agentes que están trabajando en la transformación social desde la comunicación. Es un honor para nosotros, miembros de la MIC, darles la más cordial bienvenida a este espacio, saludarlos y enviarles un mensaje muy especial en este momento tan particular de nuestra historia como asociación, que nos ha tocado vivir estos momentos de convergencia digital, sobre todo también de búsqueda y unidad con todos los miembros de la investigación y la docencia también de la comunicación en todo el país a través de estas plataformas tecnológicas. Y hoy que estamos justo celebrando pues el Día del Comunicólogo en nuestro país, para nosotros es un verdadero honor tener a un gran colega, amigo, investigador, sobre todo también alguien que ha estado muy cercano a nuestros temas de la comunicación desde una de las disciplinas hermanas que es la economía, aunque Ernesto seguramente ya nos comentará un poco más a partir de unos momentos, pues de esta gran vinculación que siempre ha tenido con nuestro objeto de estudio. Muchos de nosotros seguramente nos hemos formado leyendo varios de sus textos, revisando sus investigaciones, siguiendo lo que está haciendo Ernesto a través de los distintos espacios, foros en los cuales participa, pero también a través de su empresa consultora, tanto de Competitive Intelligence como Numismatic Consulting. Y bueno, para un servidor le es un verdadero honor saludar a Ernesto y poderle compartir en este espacio a los miembros de la asociación pues el trabajo que él ha venido desarrollando. Así es que, Ernesto, bienvenido seas a este tu espacio, el espacio de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, donde hoy estaremos dialogando contigo sobre este tema interesante que nos compartes del Homo Telecom. Ernesto, bienvenido a la MIC. Jorge, muchísimas gracias y gracias a todos los miembros de la MIC y asistentes a esta presentación. Sí te voy a confesar que yo esperaba que tuvieran un pastel para festejar este día del comunicólogo y como bien dijiste, déjame tomar una rebanadita de ese pastel porque me siento parte del gremio. Si me regalan un minuto para contarles algo muy personal, tú lo sabes, Jorge, yo toda mi adolescencia me pensé estudiando ciencias de la comunicación y hacia allá me formé y hacia allá me dirigí con mis materias en preparatoria y hacia el final de los días de la selección opté por economía. Pero les voy a decir el periplo que yo planeaba hacer. Yo planeaba, porque veía en un tío muy querido, Santiago Sánchez Herrero, economista, él que en esa época publicaba en la revista de la comunicación que publicaba la UNAM, en revistas diversas, como si fuera comunicólogo. Y yo pensé, voy a tomar una ciencia social más amplia como él, que ha sido una influencia muy importante, la más importante en mi vida, y pensé, voy a hacer lo mismo que él, voy a tomar una ciencia social más amplia y regreso a la comunicación. Emprendí mi carrera como economista y se me olvidó ese objetivo que tenía y un día volteé y me di cuenta que inconscientemente lo había hecho y lo había logrado. Entonces me dio mucho gusto, por eso me quedo con una rebanadita de este pastel del Día del Comunicólogo, pero sobre todo felicidades a todos ustedes. Por favor, si quieren, tomen mis datos, están ahí abajo a la izquierda, mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter, también del grupo que encabezo de Competitive Intelligence Unit. La otra sería nomismae, @nomismae, en donde desarrollo los trabajos de economía de la cultura y la creatividad. Por favor, me va a dar mucho gusto si me escriben y les compartiré. Jorge tiene en formato digital una serie de libros que, por favor, quien los quiera, compárteselos. No hay violación al derecho de autor, soy el autor, entonces les pido que los tengan, los lean y los distribuyan sobre
telecomunicaciones, pero la gran mayoría sobre industrias culturales y creativas. Entiendo, Jorge, que vamos a tener unos minutos al final para hacer bidireccional la comunicación, pero si algo sobre la marcha no es claro, no están de acuerdo, quieren comentar o lo que sea, encantado de ir comentándolo con ustedes. La primera pregunta. Sí. Perdón, Ernesto, si nos permites nada más un segundo antes de que puedas iniciar tu conversatorio, vamos a leer rápidamente tu semblanza. Ernesto, sé que tu trayectoria es enorme y que humildemente nos compartes solo una parte para que la conozcan nuestros asociados, pero bueno, para que quienes están sintonizando en este momento nuestro webinar y lo van a ver también en modo diferido más adelante, queremos compartir con ustedes que el doctor Ernesto Piedras Feria, él es economista del ITAM y de la London School of Economics. Él es director general de Competitive Intelligence Unit, especializada en el análisis del mercado y la regulación de las telecomunicaciones. También, como él nos lo ha comentado, es director general de Numismatic Consulting, consultora dedicada al análisis de la economía basada en la creatividad, así como la instrumentalización de políticas públicas, diseño y desarrollo de la cuenta satélite y los observatorios culturales. Es autor de diversas publicaciones como Cuánto vale la cultura, Contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México, industrias culturales y creativas en el Proyecto Nacional de Desarrollo, Cultura y Economía, Vínculos para el Desarrollo, y coordinador también junto con Néstor García Canclini de Jóvenes Creativos, Estrategias y Redes Culturales, entre otros temas. Asimismo, él también ha participado en muchos medios de comunicación, que en su destacada colaboración la ha tenido también en espacios como Foro TV y El Financiero, en Bloomberg, la columna semanal de inteligencia competitiva publicada por el periódico de circulación nacional El Economista, así como diversas participaciones en la revista Forbes, Expansión y en la revista Consultoría. Es coordinador del Diplomado de Análisis de Mercado de las Telecomunicaciones en el ITAM, donde es profesor de asignatura desde el año 97 en la licenciatura de Economía y la maestría de Políticas Públicas. También es profesor de la maestría en la Universidad de Guadalajara y fue coordinador del programa de investigación en telecomunicaciones del CIDE del año 2002 al 2005. Anteriormente también fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, y del Consejo de Participación Ciudadana para el Fortalecimiento Institucional de Radioeducación, emisora que, como saben ustedes, pertenece a la Secretaría de Educación Pública. También ha participado como miembro del Consejo Editorial de Gadgets y Negocios del Grupo Reforma y forma parte del Consejo Redactor para la elaboración de una Ley General de Cultura, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de la Organización de Estados Iberoamericanos. Y como pueden ver, pues que les digo que es un largo, intenso currículum muy dedicado a nuestros temas, pues era para nosotros hoy que estaremos seguramente cerrando estos conversatorios que vamos a tener dentro de la MIC, un verdadero honor poder hacerlo con el doctor Ernesto Piedras, a quien yo de verdad le agradezco generosamente el tiempo que nos está dedicando a los miembros de la MIC para poderlo compartir. Y sin más, Ernesto, efectivamente te cedo el micrófono para que puedas iniciar tu conversatorio y en unos minutos más estaremos tomando notas de preguntas, dudas y comentarios para hacértelos llegar en la segunda parte de este webinar. Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Jorge, qué gentil en tu presentación. Bueno, pues la primera reflexión a la que yo los invitaría es si se han preguntado por qué somos considerados un país y una economía en desarrollo, subdesarrollado, en vías de industrialización, etcétera. Y es una denominación que nos cayó hace 2 siglos. O sea, hubo un periodo en el siglo XIX en el que nos rezagamos respecto a otros países y nuestro PIB per cápita, o sea, el promedio de lo que generamos de valor los mexicanos se volvió una séptima parte de los países que hoy conocemos como desarrollados. Tenemos viabilidad para desarrollarnos. En 2 siglos no la hemos materializado. El petróleo no nos ha jugado
positivamente. La agricultura es un motor muy importante, pero no suficiente. La industrialización se nos ha quedado truncada. Les aseguro que el resto de mi presentación no va a ser para tenerlos, para deprimirlos, sino para encontrar ventanas de oportunidad. Vean hoy lo que somos. Ya no me voy 2 siglos atrás, me voy 3 décadas atrás. Fíjense en 1991, ¿cuánto gastábamos en conectividad? 111 pesos gastábamos en lo que en ese momento llamábamos conectividad. ¿Qué era? Claramente era telefonía fija, un fax. Claro que existían satélites, pero vean hoy lo que es la conectividad. Casi 80 veces más gastamos solo en servicios de conectividad. El pago de telefonía fija, ya sé que va cayendo en desuso, la usamos sobre todo en el ambiente de negocios. Telefonía móvil, gran noticia, vamos a ver por ahí una lámina, 126.1 millones de líneas en un país con 126.1 millones de habitantes. Significa que en promedio cada persona en el país tenemos ya una línea móvil. Y según la definición legal en México, telecomunicaciones comprende también la televisión de paga. Entonces, aquí estamos con este Homotelecom. Me concederán que hoy con justo derecho podríamos llamarnos el Homotelecom, el ser humano de la conectividad remota. ¿Qué hacemos hoy con esos 8,700 pesos que invertimos, que gastamos en conectividad al año? Insisto, sin considerar la compra de tabletas, la compra de laptops, de smartphones, de computadoras, etcétera. Pues lo que cursamos por ahí son contenidos creativos, es información, es básicamente toda esta industria cultural y creativa que hoy cursamos de manera remota. Parece que hoy todo se ha vuelto inteligente, como si antes no lo hubiera sido. Los relojes son inteligentes, los teléfonos son inteligentes, los lentes, los autos, las casas, etcétera. Y hacia allá vamos y no parece cesar. No hay pronóstico de que la evolución tecnológica se frene. ¿Cómo nos comunicamos hoy? Cada vez de manera más intensiva por la conectividad. ¿Cómo practicábamos la comunicación hace 3 décadas, por ejemplo? Era muy común, yo hoy todavía en la mañana con algún colega tuve la expresión de mañana la primera plana del periódico va a tener tal noticia, pero de repente dije, no, hoy ya no esperamos a mañana, hoy volteamos a las redes sociales, unos usamos Twitter, otros se van a Facebook, muchos a Instagram. Yo digo que incluso yo hoy le creo más a Twitter que a mis sentidos. Si creo que está temblando, en lugar de reaccionar inmediatamente, lo primero que hago es voltear a ver mi smartphone y revisar si mis amigos están diciendo que está temblando. Ya que me lo validan, lo que mis sentidos me están diciendo, entonces ya reacciono. Eficiente o ineficiente, pero a esos grados estamos llegando. Somos un Homotelecom, este ser humano de la conectividad remota. Todos estamos ahí. Fíjense qué interesante visto por niveles socioeconómicos. Ustedes están familiarizados. A la izquierda tenemos la clasificación de niveles socioeconómicos. Esta clasificación mercadológica que va de la A hasta la E, que combina los hábitos y el poder adquisitivo para los 126 millones de habitantes que hay en el país. 7% hacen el nivel AB, la capa más alta. Diríamos que C más y C duro es la clase media, no es exacto lo que estoy diciendo, pero es una aproximación válida. Y de C menos hacia abajo es la clase baja, a veces es la gente que se ubica abajo de la línea de pobreza. Fíjense que cambio hemos tenido gracias a las tecnologías de la información. Si ustedes ven, por ejemplo, la columna azul, van a ver telefonía fija.
Si ven la columna anaranjada van a ver internet fijo. Tecnologías tradicionales, sobre todo quedémonos con la azul de telefonía fija, vean cómo no le jugaba bonito a los niveles socioeconómicos bajos. En hogares de bajo poder adquisitivo penetró muy poco esa telefonía fija, pero si nos movemos a la columna de la derecha, telefonía móvil, vean cómo prácticamente todos, en todos los niveles socioeconómicos, tenemos un teléfono móvil. Por años hablamos de la oficina móvil sin darnos cuenta que lo que ya existía era el changarro móvil. El changarro móvil ya operaba. ¿Hace cuánto que no van ustedes a un taller de carpintería, de plomería, de talachas? Desde hace décadas nos contestan el teléfono. Fíjense el internet móvil también. 2 de cada 3 personas en niveles socioeconómicos bajos, en los más bajos, usan este medio de acceso para la navegación móvil. Entonces, parece que estas tecnologías contemporáneas son muy proclives a lo social, son muy conducentes y esa es una muy, muy buena noticia para todos. No me detengo más en estos detalles. La pregunta del libro que publiqué hace muchos años, ¿cuánto vale la cultura? Esa cultura que son contenidos creativos, contenidos culturales de nuestras tradiciones, de nuestros medios simbólicos. La primera medición en el 98 fue de 6.7%, 7.3, 7.4. Parece que en la última medición se reduce esa contabilidad a 5.09. Vamos a ver qué pasa. Esto significa que como porcentaje del Producto Interno Bruto, o sea, del conjunto de bienes y servicios que producimos en el país, en promedio 7% han sido contenidos culturales y creativos. Eso es lo que transmitimos, como veíamos en nuestros dispositivos del Homo Telecom. No es que hoy hablemos 80 veces más que hace 3 décadas, sino que yo hace un rato les decía, por favor escríbanme y les comparto mis libros. Ese libro ya no va a salir de un estante de una librería, va a salir de un disco duro a otro, va a viajar por la fibra óptica. Hoy compramos menos CDs y menos DVDs que en décadas recientes y escuchamos más música y vemos más películas por streaming y así consecutivamente. El Homo Telecom está teniendo un acceso a contenidos culturales y creativos e informativos como no lo tuvimos en el pasado en la historia de la humanidad. No entro mucho al detalle de esa baja a 5.09, pero básicamente lo que les puedo decir es la desvalorización económica de los contenidos creativos en el mundo digital. Si ustedes son melómanos y hace 15 años o 10 gastaban 2,000 o 3,000 pesos en CDs, por ejemplo, al mes, hoy pagan una renta de 250 pesos en Spotify y tienen acceso a decenas de millones de canciones, a millones de álbumes y si le agregan YouTube, todavía muchos más. Entonces, pasaron de 2,000 o 3,000 pesos que gastaban hace 10 años a 250 por una suscripción familiar y hay una suerte de desmonetización. Son nuevos modelos de negocio y de valorización monetaria de los contenidos creativos. El sector de la cultura y la creatividad, fíjense en esta gráfica. Aquí lo veríamos como el cuarto sector de actividad económica después de la maquila, después del petróleo y después del turismo. Pero, por ejemplo, si tomamos el turismo cultural y se lo compartimos, no se lo quitamos a turismo, se lo compartimos al sector de industrias creativas, pasa a ser el tercer sector más importante de la economía.
y no lo reconocemos como un sector económico. ¿Se dan cuenta? La cultura la vemos ahí como un remanente, se le quita el presupuesto, no se le asigna y resulta que genera casi tanto valor como el petróleo. Por cierto, el petróleo contamina mucho más, nos genera deuda externa, nos pesa tener sindicatos que a veces son problemáticos. Pero bueno, es un sector que necesitamos porque genera empleo, divisas, pero el sector de la cultura y la creatividad y los contenidos creativos también genera empleo, producción, infraestructura, exportación, divisas, etcétera. Comercio exterior. Históricamente hemos sido un país superavitario en nuestra exportación de contenidos creativos, a pesar de que somos una sociedad sumamente abierta, sumamente expuesta a la cultura del resto del mundo. Ustedes cuando viajan a Sudamérica ven que en Argentina y que en Chile 8 de 10 estaciones de música son en español, tienden a ser locales. Aquí 6 de 10 son de música extranjera. Los libreros, los estantes en las librerías, los programas de televisión, la cartelera cinematográfica es eminentemente extranjera. Podríamos pensar, entonces le estamos pagando mucho más al mundo que lo que el mundo a nosotros. Y no, el mundo nos reconoce como una potencia económico-creativa y compran nuestros sonidos, nuestras imágenes, nuestros sabores, nuestros colores, y con ello exportamos más que lo que importamos, y el sector de la creatividad es un sector netamente superavitario que genera divisas. Y entonces me preocupo cuando las autoridades no dicen, oye, estamos en crisis, inyectemos más recursos a la cultura. ¿Sí? Hace unos años me tocó por diferentes razones estar largos periodos en el Reino Unido o en Inglaterra. Y fíjense lo que pasaba. Un día fui asesor de los titulares de cultura, prácticamente todos, desde hace casi 20 años. Y me llama la titular de cultura, mi querida Consuelo Sáizar, me llama y me dice, justo al momento que estoy abriendo el periódico en el hotel en el que estaba, periódico de papel todavía, el The Times, que decía en su portada, segundo trimestre consecutivo de caída del PIB, es oficial, decía el Exchequer of the Treasury, o sea, el ministro de Economía decía, es oficial, estamos en recesión. Siguiente párrafo decía, tenemos que invertir más en cultura. Les juro que en ese preciso momento me entra la llamada de la titular de Conaculta y me dice, querido Ernesto, estamos en crisis, me están recortando el presupuesto, ayúdame con tarjetas de argumentación para justificar que no me corten el presupuesto. Mismo fenómeno económico, diferente reacción de la política económica, porque allá saben que si hay una visita de un turista va a haber una derrama económica, una generación de empleo, etcétera, y entonces invierten en cultura cuando están en crisis, más que cuando están en tiempos estables, porque se saben una potencia económico-creativa, económico-cultural, y aquí yo a veces pienso que más que un problema de política económica, tenemos un problema oftalmológico porque no nos reconocemos como esa sociedad creativa que somos. Siguiente lámina. Vean, para producir el 7.3% del PIB, esperaríamos emplear al 7.3% de la población pues, que trabaja. Resulta que solo empleamos a la mitad, al 3.7%.
¿Qué significa que el 7.3 del valor económico lo produzca el 3.7, o sea, la mitad? En términos económicos, ese coeficiente es la productividad. O sea, la gente que trabaja en el sector creativo es 2 veces más productiva que el promedio nacional. Y no los reconocemos. ¿Cuántos papás no le dicen a los chicos que dicen quiero ser concertista, quiero estudiar en la Academia de la Danza Mexicana, quiero estudiar artes plásticas? Les dicen, ¿y si te vas a sacar una carrera seria como abogado, como arquitecto, como economista, y ya luego te vas a jugar con tus amigos? Pues resulta que esas profesiones dentro de la creatividad son 2 veces más productivas que nuestras profesiones tradicionales. Entonces, conviene, yo siempre hablo de un manotazo en la mesa, de reconsiderar lo que estamos produciendo desde este sector. El futuro de la comunicación, yo digo, ni lo esperemos, ya está aquí. El Homo Telecom va a ampliar sus capacidades de ancho de banda, va a ampliar sus capacidades de apropiación de contenidos creativos, de información, etcétera, pero con tecnologías que ya tenemos en curso. Esta es una fotografía del mexicano conectado hoy, del Homo Telecom. Fíjense cómo tenemos formatos de pospago o prepago. Tenemos TV de paga que invertimos más de 4,000 pesos al año. TV de paga por satélite, por cable, por microondas. Tenemos servicios over the top de video. Hoy la pregunta es, ¿tú eres más de Prime o más de Netflix? ¿Usas Blim? ¿Ya estás en Disney? Etcétera. Consolas de videojuegos, casi 2,000 pesos más gastos en videojuegos de otros 1,700. En el grupo utilizamos mucho un hashtag que es jugar no es cosa de niños. ¿Saben cuántos videojugadores hay en el país? 72.3 millones de videojugadores. ¿Qué significa esto? Que 2/3 partes del país son gamers. Antes, en la década del 80, incluso de los 90, jugar era un tema de niños, de adolescentes, de jóvenes. Hoy ustedes se suben a un avión a las 6 de la mañana y puede ir al lado en business class un ejecutivo y saca su smartphone o saca su tableta o saca su computadora y empieza a jugar. Insisto, hashtag jugar no es cosa de niños. Invertimos en smartphones, invertimos en aplicaciones. Vean qué interesante esta lámina. Cada vez me voy menos lejos hacia atrás en el tiempo. Empecé con 2 siglos, luego con 3 décadas. Ahora me voy, si me permiten, 3 años atrás en el tiempo. Hace 3 años, en promedio, una persona en México usaba 1 giga de navegación móvil. Hoy estamos usando, según las últimas cifras al cierre del año pasado, 4 gigas en promedio. 4 gigas, 4,000 megas en promedio. Algunos de ustedes me podrán decir, mis hijos gastan 12 al mes. Sí, claro. Va por generaciones. Alguien me podrá decir, yo no tengo ni siquiera internet fijo en casa y gasto 20. A mí mi compañía de celular y mi ejecutivo me acaba de decir, te puedo ofrecer 24 gigas. Y yo pensé, ¿para qué? O sea, hoy que vivimos mucho en ambiente Wi-Fi y no uso ni las 12 que tengo. Gente de edad avanzada con hábitos de conectividad más acotados podrá estar usando medio giga, pero el promedio nacional, fíjense cuánto ha crecido a 4 gigas. ¿Qué prevemos en el grupo? Prevemos que en cuestión de 1 año y medio estemos ya en 7 gigas. No me disparo como en el caso de Corea, que gasta
30 gigas al mes. Acabo de recibir información de que Finlandia está en la vecindad de los 100 gigas. Claro, son países en Escandinavia, por ejemplo, en donde, y esto es muy importante en el campo de la comunicación, ¿saben ustedes que en Noruega, por ejemplo, ya no existe la radio? La radio de señal libre como la conocemos, la apagaron en los últimos 4 años porque dijeron ya nadie escucha radio porque tienen unos grados de conectividad muy poderosos y dicen todo mundo escucha radio por internet. ¿Por qué no liberamos ese espectro radioeléctrico que usa la radio? Lo usamos para internet móvil y tenemos mayor disponibilidad del espectro y apagaron la radio. Ya no existe en Noruega y hacia allá van en buena parte de Escandinavia. México no es Noruega, tenemos otra topografía, otro poder adquisitivo y otros hábitos. Aquí seguimos licitando estaciones de radio porque es muy importante cuando hay un temblor, cuando viene un huracán, recurrir a ellos. Pero vean cuánto está creciendo en esa rampa ascendente el consumo de datos móviles en México. ¿Para qué los usamos? No me detengo mucho en estas láminas. Mensajería instantánea. Ojo, la voz sigue siendo una aplicación importante, 454 minutos al mes en promedio, o sea, 15 minutos prácticamente de uso diario en promedio. Insisto, hay gente que hablamos más de 100 al día por diferentes razones. Pueden ser profesionales o quien tenga novia recientemente, novio, muy común en los adolescentes, etcétera, pero son 15 en promedio. La mensajería, el texto ha sustituido mucho a la voz, pero no demos por muerta la voz. El mundo no es binario, no es voz o escribir. Usamos ambas. Si estamos en un ambiente silencioso, querremos usar texto. Si podemos hablar, hablamos y depende de las generaciones. Redes sociales, 64% de personas las usamos. Revisar el mail en nuestros dispositivos móviles, 31%, búsqueda de información, videos. En este periodo pandémico que he llamado de empujón digital, ha representado un empujón digital. Cada vez hacemos más uso y más uso transaccional, ¿sí? El supermercado, la pizza, pedir el autotransporte, etcétera. Ustedes, comunicólogos, lo saben muy bien. Cada vez somos gente de más pantallas, ¿sí? Tenemos la tableta, tenemos lo que llamábamos el televisor, ahora son pantallas inteligentes, tenemos el smartphone, tenemos la tableta. ¿Saben ustedes que en promedio, cuando practicamos eso que solíamos llamar ver televisión, utilizamos ahora 2.6 pantallas en promedio? ¿Qué significa esto? Tenemos el televisor enfrente de nosotros, tenemos nuestro smartphone en la mano y estamos diciendo, Jorge, a ver si vamos a ese restaurante la próxima semana. ¿Ya viste qué bien se ve? O le decimos a otro amigo, y a ver si preparamos esto el fin de semana. Y muchos tenemos a la mano también la tableta o la laptop. Me decía recientemente un amigo de aquí del grupo que es muy aficionado al fútbol, y me decía que lo que le está pasando es que enciende la televisión y la usa como sonido de fondo, ve realmente el partido en su tablet y tiene a la mano el smartphone. Son hábitos. Alguien me podrá decir, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no entonces apaga uno? No sé, pero cada Homo Telecom hacemos el uso que decidimos de nuestros dispositivos. Teledensidad, les decía, ya llegamos al 100%, tanta gente como líneas.
126 millones de líneas para 126 millones de personas. Vean esto qué interesante que ha pasado incluso más marcadamente en la pandemia, para que lo consideren como los públicos y audiencias con sus capacidades. Hace 3 años, 2 de cada 3 equipos eran de gama baja, smartphones. O sea, no les podían expandir la memoria, baja resolución en la pantalla, limitados en megapíxeles, una batería acotada y un procesador no el de mejor desempeño. Hoy el grueso de los equipos son de gama media y alta, son muy poderosos tecnológicamente, porque Homo Telecom encendemos las luces de nuestra casa con el celular, le cambiamos a la tele con el celular, leemos el periódico en el dispositivo que queramos, frecuentemente el smartphone. Equipos de sonido no compramos, compramos bocinas y transmitimos desde algún dispositivo. Estamos invirtiendo más en esos equipos y vean la reconfiguración de la industria de medios de comunicación. A ver, si hubiéramos hecho esta lámina hace 3 décadas, 2 décadas, 4 décadas, hubiéramos puesto la competencia entre las cadenas de televisión, los periódicos, los billboards, etcétera. Vean los nombres que tenemos hoy en este ecosistema. Walt Disney, AT&T era empresa de telecomunicaciones y está entrando con TV de paga y contenidos tipo OTTs. Marvel, Time Warner, Time era una revista, ¿por qué está ahora en este escenario para contenidos digitales? Hace 3, 4 semanas tuvimos esta noticia mayúscula de la fusión del catálogo de contenidos de Televisa con Univisión. Y nos dice Televisa, a ver, espérenme, yo tenía un mercado en México de 126 millones de espectadores, pero me sumo con Univisión y nos vamos por todo el mercado hispanoparlante que alcanza casi 350 millones de personas en el continente, ¿sí? Y entre México y Estados Unidos hacemos casi 250, ¿ok? O sea, ¿cómo se integran los mercados gracias a la tecnología? Y una cosa sí les digo, quien hoy les diga es que hoy los mercados de comunicación son así, díganles sí, pero solo hoy, porque mañana, gracias a la tecnología, no sabemos cómo va a ser. Nos está dando unas capacidades multiplicadas esta tecnología. Esta lámina, cuando me escriban, si me quieren, les voy a compartir el PowerPoint, encantado. No me detengo mucho a ver esta segmentación de la televisión y los contenidos on demand, pero cada vez se sigue reconfigurando más. Les compartiré también esta imagen en el PDF que les envié. Pero otra vez, Netflix 74%. Si esta gráfica se las mostrara de hace 2 años, sería Netflix 90%. Si la revisamos en 6 meses, vamos a ver que Prime habrá ganado mucho mercado, Disney Plus también, Blim ya también dio un brinco, está cambiando muy aceleradamente. Yo aseguro que si en 3 años nos toca reunirnos en este espacio nuevamente, vamos a ver muchos nuevos nombres, pero muchísimos, porque las audiencias, públicos y espectadores mexicanos están experimentando nuevas y diferentes plataformas. Lo mismo aquí en este ecosistema de plataformas de servicios on demand, de video on demand, que se viene segmentando cada vez más. Unas últimas láminas antes de abrir a la bidireccionalidad de esta comunicación. ¿Qué ha sido este periodo de la pandemia? Un empujón digital.
No tenemos una crisis económica, tenemos dos crisis económicas. Desde el 2019, la autoridad gubernamental, por razones que yo como economista no he alcanzado a entender, metió el freno a la economía y ese año ya acabamos en números rojos. Y la crisis de salud del año pasado se convirtió en una crisis social, en una crisis económica también. Entonces tenemos una doble crisis cuya profundidad ya empezamos a medir. El año pasado la economía cayó 8.5%, que dicho sea de paso, se preveía que pudiera ser una caída del 40, del 50 o del 60%, pero gracias a esta hiperconectividad, es la primera crisis de salud pública que nos pesca en hiperconectividad, pudimos seguir teniendo clases en línea, comprar en línea, trabajar en línea y nos amortiguó para que la caída solo haya sido, digo, solo fue mucho, pero solo fue de 8.5%. Profundidad, ya la conocemos. Longevidad, todavía no sabemos. Hoy empezamos a recuperar un poco de movilidad y las vacunas, pero yo digo que ese retorno a la nueva normalidad no existe ni lo debemos estar esperando. Es una evolución a la nueva anormalidad, porque no es normal que no estemos presentes en esta sesión a la que nos han invitado. Deberíamos estar en persona, deberíamos estar saludándonos, pero pues es para lo que nos da tener esta sesión de la asociación en línea, pero es una evolución a la nueva anormalidad. La creatividad con la tecnología y los mensajes y los receptores, los emisores, los canales han cambiado. Ya no es como tradicionalmente se hacía, ya es mucho más directo, es muy común que cualquiera de nosotros le pueda escribir a quien generó la columna, a quien generó el programa de televisión, radial, etcétera. Origen, destino, casi de un solo paso. La tecnología, las redes sociales nos han cambiado y nos seguirán cambiando la forma de comunicarnos. Si lo vemos como forma de trabajo, fíjense, antes de la pandemia, en enero del 2020, ya 26% de las personas en las tres principales ciudades del país, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, trabajábamos de manera remota. Hace un año, en abril y mayo, que nos ponen ese primer semáforo rojo, 81% de las personas lo acatamos, lo pudimos acatar y nos encerramos a trabajar de manera remota. Ha bajado a aproximadamente 55%. ¿Y qué podemos prever? Sabemos que no vamos a regresar al 26%, pero ¿en cuánto nos vamos a quedar? ¿40, 45? Una vez que podamos llamar que ha pasado esta pandemia, es razonable pensarlo. Insisto, el mundo no es binario, no nos vamos a quedar en lo digital, en línea al 100% ni al 81%, pero tampoco vamos a regresar al 26% gracias a este empujón digital. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cómo van a ser nuestros efectos en el corto, en el largo plazo por parte de la oferta de contenidos creativos, contenidos comunicacionales? Ya dijimos, los creadores, los escritores, los comunicadores ya hoy son mucho más digitales. ¿Cómo es hoy en el corto plazo esta evolución? ¿Cómo va a ser en el largo plazo? Yo les insisto mucho, las tabletas acaban de cumplir 11 años de existencia comercial en abril. Parece que han estado aquí toda la vida. Y hace 11 y 10 años la gente de edad avanzada decía, no, yo no quiero una tableta, no estoy en redes sociales.
Hoy ustedes no ven a alguien de edad avanzada que no traiga la tableta bajo el brazo, es su periódico, es su acceso a ver las fotos de los nietos, pero también a usar sus propias redes sociales. ¿Cómo va a ser el comercio de bienes y servicios? Hoy es muy importante pensar en lo digital. El nuevo Tratado de Libre Comercio, el TMEC, con Estados Unidos y Canadá, abrió un capítulo de la economía digital. Hoy, ¿cómo reservan alojamiento en plataformas? ¿Cómo piden un transporte en la ciudad por plataformas? Comida, así consecutivamente, el comercio nacional e internacional, la formación de capital humano. Le pregunté en esta última sesión del semestre a mis alumnos del ITAM si ya querían regresar a clases presenciales. Ni uno dijo que sí. Todos dijeron, no, estamos bien así. Ahí se abre un tema de discusión, es lo mismo lo presencial que lo remoto, unos pensaremos que no, pero bueno, tenemos una política digital que, ojo, debe incluir la política educativa, la política laboral, la política de salud, la política de acceso a la información, cómo discutimos hoy que estamos en periodo electoral, cómo comunicamos las discusiones que se han detonado en redes sociales sobre si tenemos derecho a decir lo que sea en redes sociales o cómo se acota, por qué en unos medios llega la Secretaría de Gobernación y nos dice no puedes tocar ciertos temas de salud pública, de soberanía y de seguridad nacional, y por qué en redes sociales sí los podemos tocar. Ahí hay un tema abierto que no creamos que vamos a saldar en una sola discusión, porque conforme cambie la tecnología, van a cambiar estas capacidades. Mi pregunta es de origen, ¿somos el Homo Telecom? ¿Tenemos viabilidad de desarrollo? Sí, somos un país creativo, una potencia económico-creativa. Cada vez cursamos más por estas vías digitales. Aprovechémosla. Nuestra creatividad se recicla cada día, a diferencia del barril de petróleo que hoy decidimos extraer y ya no lo tenemos. Nuestra creatividad tiene un valor económico. Nuestros canales de comunicación y de transmisión son cada vez más. Hay ahí una ventana de oportunidad para que sí, definitivamente nos la creamos, que somos esta potencia económico-creativa, y avancemos hacia adelante. Les repito, ahí están mis datos, y Jorge, si me permites, con esto paro en beneficio del tiempo, que me comí unos minutos de más, pero encantado de intercambiar opiniones con todos. Encantados nosotros de escucharte, Ernesto, de verdad un privilegio, como decíamos desde el inicio, sabíamos del trabajo maravilloso que siempre sueles compartir con nuestros colegas y sabíamos que no iba a ser la excepción. Yo les agradezco a todas las personas que se han ido sumando y que han estado participando también y han dejado sus saludos para ti, Ernesto, en todos nuestros espacios, pues también el invitarlos para que puedan mandarnos sus preguntas, cuestionamientos, interrogantes. Por aquí ya tenemos también algunas que están empezando a llegar. Yo en lo que se terminan de animar, y ahorita le doy la palabra también a nuestra querida doctora Lucila Hinojosa, que nos está acompañando por aquí en el Zoom, quisiera hacer una primera pregunta, Ernesto. Hoy que como bien arrancabas dándonos toda esta data, esta visión desde la economía política, también de la comunicación, entender cómo se ha ido generando todo este nuevo ecosistema, este nuevo territorio alrededor de la comunicación y sobre todo de las telecomunicaciones, seguramente a muchos de nuestros colegas nos surgirán las grandes dudas, ¿no? Que tendrán que ver con estas nuevas brechas y estas nuevas exclusiones que ha generado también la tecnología. Por un lado hay una promesa democratizadora, una promesa de desarrollo, una promesa de inclusión. Sin embargo, cuando vemos datos como los que de pronto nos arrojan algunas de las
asociaciones como puede ser la Asociación de Internet MX y nos dice, por un lado, crecemos casi a un 74% de penetración de Internet, pero te puedes encontrar estados como Chiapas donde todavía van al 18.8 de penetración en zona urbana y no es más que una zona urbana clase media porque no incluye a lo rural, no incluye a las comunidades originarias, pues uno vuelve a hacerse esta pregunta. ¿Dónde están las nuevas brechas? Tienen que ver con género, tienen que ver con nivel socioeconómico, tienen que ver con clase, tienen que ver con niveles cognitivos. Desde el trabajo de un Ernesto Piedras, ¿dónde veríamos estas nuevas brechas y nuevas exclusiones, Ernesto? Mira, Jorge, déjame antes responder el inverso. Empecé esta presentación con datos preocupantes de rezago y justo el día lunes publicamos un boletín que llamamos, y lo hacemos cada año, Mamá Digital. Te lo pongo como un ejemplo y lo comparto con todos. Hace 15 años, cuando generábamos estas estadísticas de la mamá digital, encontrábamos que la mamá digital, sobre todo la que se dedicaba al hogar, o sea, que trabajaba no remuneradamente en el hogar hace 15 años, era la más desconectada. No tenía smartphones, no tenía tan desarrolladas las habilidades digitales y en sí era un segmento sumamente desconectado. Me encantó el reporte del lunes porque no hay diferencia ya con el promedio nacional. Incluso en varios rubros se ve que tienen mayor uso porque si son mamás que trabajan, si son mamás dedicadas al hogar, han encontrado el beneficio de esta conectividad. Entonces, lo que era una preocupación, hoy lo ha dejado de ser y están muy conectadas. Claramente hay ámbitos desconectados, niveles socioeconómicos ya vimos que no tanto, porque hoy con 10 pesos que pagues al día estás conectado ilimitadamente 1 o 2 días. Ámbitos rurales, yo te voy a decir una cosa, las redes móviles, celulares, cubren prácticamente a la totalidad de la población. Hoy cuando escucho estas iniciativas de Internet para todos y lanzar una red nacional que cubra, yo digo, ¿para qué? Si ya están las comerciales, mejor si identificamos que algunas poblaciones, algunas rancherías, algunas comunidades no tienen conectividad, trabajemos quirúrgicamente sobre ellas. Poder adquisitivo podría ser un elemento. En este estudio que publicamos hace unos meses llamado Pocket Classroom, dijimos, pues si ya hay tantos dispositivos inteligentes, ¿por qué no usarlos para que sean una suerte de Pocket Classroom, de acceso educativo remoto? Y el eslabón que vemos no es la falta del dispositivo, no es la falta de habilidades, no es la falta de contenidos, es la falta de crédito, de recurso para estar conectado, para estudiar. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad. Hicimos una propuesta al gobierno de lo que se llama cobro revertido. El cobro revertido es como el 1-800 que existía, bueno, que ya se le quitó el 1, ya son estos números 800, que si hablas a un establecimiento, a un banco, el banco incurre en el gasto por tu llamada. Decíamos, ¿por qué no que sea la Secretaría de Educación estatal o federal la que habilite un canal para que los chicos con ese teléfono inteligente puedan tener bidireccionalidad en su aprendizaje? Porque hoy más de 30 millones de chicos que están en el sistema de la SEP están estudiando como si vivieran en 1960 o 61 por televisión, teleeducación, teleprimaria, telesecundaria. Y yo me pregunto, y cuando no entienden algo, no tienen la posibilidad de preguntarle al profesor cómo, si les explica de nuevo. Entonces, nos abre muchas oportunidades. Internet fijo ya con esto redondeo sí tiene mucho margen de mejora, solo 54% de acuerdo con el INEGI.
54% de los hogares tiene acceso a internet fijo, pero el móvil ya tiene velocidades y capacidades que compensan muy satisfactoriamente esa conectividad fija. Entonces, vamos avanzando y sí creo que nos vendría muy bien una especie de agenda digital o estrategia digital para sumar los esfuerzos académicos, los esfuerzos de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, los esfuerzos de la industria de la tecnología y las telecomunicaciones para asegurarnos que todos los mexicanos estemos conectados, porque un mexicano que hoy no esté conectado no tiene pleno uso del derecho a trabajar, a estudiar, a informarse y a comunicarse. Empezamos a recibir preguntas, Ernesto, por aquí, y la doctora Lucila Hinojosa desde Monterrey, te abrimos los micrófonos. Lucy, adelante, si gustas abrir y activar también tu cámara, bienvenida para que puedas participar con nosotros. Y bueno, el micrófono sí me deja abrir, pero la cámara no. Ah, vamos a ver, veamos ahorita a ver qué es lo que nos marca. No importa. Por ahí ya debería de dejarte, Lucy. Si pues no quiere abrir. Pero ver. No importa, allá van. Ahí ya debería de dejarte, a ver. Ok, Lucy, ahí está ya, muy bien. Bueno, pues buenas tardes. ¿Qué tal, Ernesto? Hola, Lucila, qué gusto saludarte. Hace como 15 años que viniste a Monterrey, la primera vez yo creo, ¿verdad? A darnos una conferencia cuando apenas nos empezábamos a interesar por la economía de la comunicación y la cultura. Claro. Me gustó mucho tu conferencia, como siempre, ¿verdad? Eres muy puntual en aspectos de economía de la cultura. Y ahorita yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver, ¿cuál es tu opinión acerca del nuevo padrón de telefonía celular que el gobierno federal busca, pues, recopilar, ¿verdad? ¿Qué opinas acerca de eso? Esa es una pregunta. Y la segunda es, la mayor parte de los profesores, y no es que todos de los profesores que participamos en AMIC, pues ahorita también estamos interesados en ver en qué nuevas competencias ahora en la era digital tenemos que formar a nuestros estudiantes. Entonces, así como que desde tu punto de vista, tu experiencia y toda la trayectoria que tienes dentro de la comunicación, aunque dices que no eres comunicólogo, ¿verdad? Pero estás muy empapado de temas de comunicación. ¿En qué competencias deberíamos estar formando ahorita a nuestros estudiantes para que enfrenten precisamente esta nueva era post-COVID, ¿verdad? De la comunicación. Son dos preguntas. Gracias, Lucila. Qué gusto verte de nuevo. A ver, lo primero, el padrón celular, e incluso ya escribí abundantemente al respecto. Qué tema tan preocupante por diferentes dimensiones. Y ahorita voy con lo negativo, pero antes les voy a decir, traté de encontrar el lado positivo y no lo encontré. Y no encuentro una sola opinión positiva, porque sabemos que como país y sobre todo como gobierno hemos sido muy malos administrando bases de datos. Luego se le asigna para la operación al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano diseñado para fomentar la competencia, no para administrar bases de datos. No tiene ni el personal, ni el equipamiento técnico, ni el presupuesto. Siguiente, una confusión horrible porque en la iniciativa, que ya es ley, ya se aprobó desde hace 2 semanas, dice, y recopilar los datos biométricos. Y luego dijo, no, nada más la huella digital. En esa ley dice datos biométricos. Y datos biométricos, Lucila, es el iris de tu ojo, es la huella digital, es la forma en que caminas, es la voz, es tu DNA. Son elementos irreplicables. Con una firma y la huella digital ya era suficiente. Yo no quiero que mis hijos tengan erradicando sus datos biométricos en ninguna base de datos en poder de nadie. Y luego dice la iniciativa que es para evitar las estafas que se hacen desde los recintos penitenciarios.
hay 457 centros penitenciarios. Era mucho más fácil bloquear la señal de estos 457, impedir, como dice la ley, el ingreso de teléfonos celulares. Ahí hay un acto de irregularidad cuando se permite que tengan equipos estos reos que tienen limitados sus derechos ciudadanos por las razones que corresponda. Es más fácil bloquear 457 que 126 millones de usuarios que hoy, como decíamos Jorge y yo, dependemos para estudiar, para trabajar, para socializar, para lo transaccional, y finalmente no lo van a impedir. O sea, no vengo yo a dar recomendaciones, la AMPA lo sabe fácilmente. Hoy puedes comprar líneas celulares por internet. Si entras a un supermercado, un almacén de Estados Unidos, lo compras y descargas lo que es la SIM digital, la eSIM. Esta que insertamos nosotros físicamente a nuestros celulares, ya nuestros celulares pueden operar con SIMs digitales. Los compras, los descargas, o tienes a alguien allá que va al supermercado y compra 200 de estas, descargas el código QR y lo habilitas en tu equipo. Y entonces puedes seguir emitiendo las llamadas. Entonces, totalmente en contra. ¿Cuál es mi único consuelo? Que materialmente va a ser imposible que el IFT lo habilite una vez más, porque ya sucedió esto, pero sí es una invasión muy preocupante a información y a privacidad de todos nosotros. Me preocuparía mucho que si lo ejecutaran. Además es discriminatorio, porque, a ver, en ámbitos urbanos puede haber el equipamiento para esta recolección de datos, y quien vive en el ámbito rural y no tenga un centro de atención a la mano va a tener que cancelar su línea. Insisto, no encuentro la cuadratura por ningún lado. Competencias. Creo que el dilema está para todos, para nosotros como académicos y para los chicos como estudiantes. Si el mundo, el e-trabajo va a ser cada vez más digital, pues le tiene que compadecer y corresponder con una educación cada vez más digital, pero yo insisto, el mundo no es binario, tenemos que empatar la parte presencial con la parte digital. El mundo es cada vez más colaborativo en lo presencial y en lo digital. Yo lo noto mucho con mi equipo de trabajo. Son la gran mayoría de ellos chicos muy, muy jóvenes, con habilidades muy desarrolladas. Yo les puedo decir, en mi grupo de trabajo, la pandemia en lo laboral no nos ha afectado para nada, porque ya tenían ellos esa habilidad digital y ese equipamiento desarrollado. Pero cuidado, no vaya a ser como preguntaba y comentaba Jorge hace un rato, que esta digitalización nos vuelva a expandir esas brechas que padecemos. No debemos tenerle miedo. Creo que hay un miedo natural en el ser humano cuando hay una innovación tecnológica o una adopción, y yo siempre digo, sí puede tener afectaciones de corto plazo. Mi ejemplo de siempre es que el día que se echó a andar la primera imprenta mecánica, ese día perdieron su empleo los escribanos, pero ese día nació la industria editorial y las bibliotecas y el acceso a contenidos impresos. Entonces, al final del día, como humanidad terminamos mejor. Competencias colaborativas, no perder las competencias presenciales, me parece. Las habilidades de comunicación. Creo que la parte de redacción se va a hacer cada vez más importante, pero porque varias disciplinas no lo habían considerado. Pero bueno, sí, este Homo Telecom de nueva generación va a tener que evolucionar, y nosotros, ya con muchos más años que ellos, a la par, porque pues seguimos siendo los responsables de formar estas nuevas generaciones. Termino diciendo,
se ha argumentado mucho que el grueso de las profesiones, yo no sé si coincido tanto como que el grueso de las profesiones, pero muchas de las que van a imperar dentro de 10 y 15 años hoy ni siquiera existen o apenas se están gestando. Pero hay otras que hay muchos principios que persisten. Me quedo con un comentario que hizo una funcionaria de la Unión Europea hace unos días, en donde dijo: los principios y las leyes que imperan en el mundo presencial deben imperar en el mundo digital. Entonces, creo que es una evolución hacia lo digital, pero tampoco es desechar lo que hemos aprendido a lo largo de tantos años. Espero haber respondido tu comentario y qué gusto saludarte, Lucía. Ernesto, un poco en esta línea de lo que nos has estado comentando en respuesta a lo que te cuestionaba la doctora Lucila Hinojosa sobre competencias. Hoy hablamos sociológicamente de los screenagers, ¿no? Hablamos de estas generaciones que seguramente están altamente involucradas con el consumo tecnológico, la adopción tecnológica, ya se les llama las juventudes multipantallas. Hablamos de fenómenos, como decías hace rato, estas abuelitas Netflix que antes las enchufaban a ver el canal de las estrellas, ahora les ponen una tablet y con eso las tienen ahí conectadas a las pobres, las famosas categorías de estas 50 y 60ñeras, ¿no? Que de alguna manera reconectaron con muchos de sus amigos de la preparatoria, familiares, y hoy están llevando mucho de la agenda de la mamá digital, de la esposa digital, de la trabajadora digital, a través de estas plataformas sociodigitales. La pregunta es, ¿podríamos en tu visión desde la parte del Homo Telecom empezar a hablar también de una inteligencia mediática? Y realmente esta apropiación de la tecnología nos puede llevar a empezar a hablar ya, como lo están midiendo en algunos países como en Finlandia, este tema del coeficiente mediático, el coeficiente digital, para tratar de ver qué tanto estamos nosotros apropiándonos desde una alfabetización instruccional hasta un ya nivel de elevación cognitiva gracias a las tecnologías de información? Sí, qué interesante tu planteamiento, Jorge. Claramente esto nos ha permeado a todos, en todas las generaciones, en todos los ámbitos. En este mundo multipantalla, lo único que yo no veo es a nadie frente a una pantalla pasmado. Hacemos el uso que queramos, pero era un temor que teníamos hace 2 décadas. Oye, y si no tenemos las habilidades, esas las hemos desarrollado a todas las edades, en todos los géneros, en todos los ámbitos geográficos. La parte que a mí me preocupa, y no dudo que la sepamos resolver en cuanto a este fenómeno de la inteligencia mediática, es que nos fascinamos por la disponibilidad de contenidos que tenemos hoy. Nunca el ser humano en la historia de la humanidad había tenido acceso a tantos contenidos, libros, audios, videos, información inmediata. La inmediatez es fascinante, fascinante. Pero dentro de toda esta disponibilidad hay un tema de límites humanos. Claro, la inteligencia artificial, los sistemas de procesamiento computacional nos ayudan mucho, pero lo que tenemos que llegar y asegurarnos es que desarrollemos suficientemente la capacidad, uno, de contar con esa información, que sea fidedigna. La validación ahí es un tema muy importante. 2, la clasificación de esta información. No queremos ser una bodega de información, sino una bodega de información bien clasificada que entonces se convierta en información recuperable. Y ya que es recuperable, que sea procesable y analizable. Entonces, ese es el gran reto. No solo quedarnos con la bodega de números, sino con la capacidad de procesarla. Interactúo mucho con ingenieros por temas de mi trabajo y ellos tienen lo que llaman los mapas de la tecnología. Cuando vivíamos en la segunda generación celular, 2G, nos anunciaban, va a venir 3G con estas capacidades de descarga de video.
Luego se nos anunció 4G. Hoy buena parte del mundo ya encendió sus redes 5G. Espero que en México lo hagamos pronto. Y ya se habla de 6G dentro de algo así como 10 años. Lo único que no veo en esos mapas de la tecnología es que nos digan y ahí pararemos. Una característica de esta época, diferencia, otra vez me voy 2 siglos atrás, es que antes el cambio tecnológico relevante parecía venir cada 30 años, cada 40 años. El ferrocarril, la electricidad, motores a vapor. Hoy, cada semana sale un nuevo smartphone, cada semana sale un nuevo procesador. Es impresionante. Vean los equipos que tienen ustedes hoy y comparen con 1 o 2 años atrás. Es una evolución magnífica. Hace 3 años todo el mundo quería un smartphone de 5 pulgadas. Hoy ya no hay de menos de 6 o de 7. Ya se desdoblan y los queremos y estamos ahí. Entonces, mucho como comunicólogos, mucho como científicos sociales, tenemos que estar atentos a esos mapas tecnológicos para pensar y qué contenidos vamos a transmitir y qué hábitos van a tener nuestros lectores, espectadores, públicos, alumnos, porque con el formato tecnológico cambian nuestras capacidades de comunicar, pero también de recibir el mensaje y los mensajes mismos. Termino diciendo, o sea, uno de los grandes efectos Netflix que llamamos es otra vez el cortoplacismo y la inmediatez. Me decía el otro día un amigo director de cine, me decía, es que hoy es incosteable hacer una película o un programa de televisión porque el span de atención de la audiencia y los públicos ya no dura más de 1 minuto. Y me hacía notar, ve una película de los años 40, 50, 60, la escena de la familia en la sala duraba 25 minutos. Hoy no puede durar más de 1 minuto porque el público se te va. Tenemos más esta mentalidad de 140 caracteres o de mensajes inmediatos y eso nos afecta la estructura de costos, lo digo como economista, pero la estructura de pensamiento y del mensaje. Entonces, si nos va a seguir cambiando la tecnología, ¿hacia dónde debemos irnos como comunicólogos, como comunicadores, como científicos sociales y como economistas? Ernesto, te comparto algunos comentarios que están llegando y preguntas a través de nuestras redes sociales. Marco Villascán, te mando un gran saludo, igual que Edgar Medina. Te saluda Efraín Delgado desde el Bajío. Eric Contreras también te manda un gran saludo. José Alejandro Castillo dice, buenas tardes, saludo desde Quito, Ecuador. Escuchamos con atención al doctor Piedras. Luis Gustavo también dice que si puedes compartir nuevamente tu correo. Ernesto, ahorita vamos a compartirlo si gustas también aquí en los espacios para que los tengan y puedan contactarte. Negri Pecorari dice que saludos desde Santa Fe, Argentina, y preguntaba por aquí si va a tener la posibilidad de tener copia de tu presentación porque les gustaría volver y volver a leer varios de los datos que nos has compartido. Si así fuera el caso, Ernesto, con gusto los estaríamos publicando también en la página de la MIC para que tengan acceso a toda la información. Gerardo León nos saluda también desde Baja California, ¿no? Nos están saludando por aquí y tenemos algunas preguntas y cuestionamientos como el que nos da por aquí, bueno, además del saludo de Margarita Moreno. Lisi, ¿cómo será la evolución de ese Homo Telecom que se constituyó deprisa ante la pandemia? Si tienes alguna perspectiva desde tu análisis, Ernesto. Bueno, Jorge, yo iba a saludar por nombre a cada uno, pero me mencionaste a tantos amigos también tan queridos y tan cercanos. Negri, ayer estábamos en una fiesta, tú en Santa Fe, yo aquí en la Ciudad de México. Gracias por la colección de tangos que me estás enviando, Marco, Edgar, Eric.
Felicidades por tu nuevo emprendimiento con T3 y a todos un saludo. Sí, por favor, te agradecería, Jorge, si el PDF yo ahora te lo comparto y lo subes a la página e insisto, quien me quiera escribir, bienvenido. Negri, te lo hago llegar en un ratito por WhatsApp y encantado. Homotelecom. ¿Qué va a pasar con este Homotelecom? ¿Recuerdan esa gráfica de cómo, y luego digo de broma, parece que antes todo era tonto porque ahora todo es inteligente, la casa, el auto, los lentes, el reloj. Yo les voy a decir, y Eric me complementaría aquí muy bien, cuando me dijeron lentes inteligentes, dije, no, de por sí que no me queda bien usar lentes. ¿Cómo que voy a querer unos lentes inteligentes? Me dieron a prueba unos. ¡Qué maravilla! Traer aquí tu música con inteligencia artificial de forma tal que si llegas a una esquina se baja el sonido, si vas manejando se modula, traes tu GPS en los lentes, etcétera. Dije, podría acostumbrarme a ello, a que todo esto se haga inteligente. Entonces, el Homotelecom hoy está teniendo que aprender muchas cosas. Privacidad ya fue una que dijimos. Hiperconectividad, always on. Claro que también en lo social tenemos que aprender porque hay un código social que tenemos que reescribir porque es muy común estar en una mesa todo el tiempo viendo a la pantalla. Entonces, ¿cómo moderar, cómo modular? Tú lo dijiste, Jorge, eso de que los dispositivos hoy nos alejan a las personas, no es cierto. Tú mencionaste, yo he reencontrado amigos de primaria, de secundaria y muchos de nosotros. Lucila decía, hoy hace 15 años que nos vimos la primera vez por allá y ahora nos estamos reencontrando y con Negri, insisto, ayer tuvimos una fiesta para una amiga que cumplió años. Entonces, son muchas capacidades y hasta dónde, ojo, viene la 5G, la quinta generación celular, que además de darnos más velocidad de descarga y capacidad de conectividad, es el Internet de las cosas. ¿Saben ustedes que en 1 kilómetro cuadrado con 5G va a ser posible conectar 1 millón de dispositivos? Y pueden pensar, ¿realmente quiero tener 1 millón de dispositivos? Pues si se dan cuenta en su casa, ya tienen muchos dispositivos conectados. Traten de habilitar un Bluetooth, su celular enciendan Bluetooth y van a ver cuántos nodos de conectividad tienen. Sus tabletas, la televisión, ni se acuerdan de cuántos tienen, además de los sistemas de iluminación, si ya los tienen sincronizados, etcétera. 1 millón puede ser. Entonces, va a ser esa hiperconectividad en la que vamos a estar. Es parte de la evolución y de 6G, bueno, apenas se están definiendo los estándares en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero no tengo duda que va a haber 7G y 8G, etcétera. Entonces, yo vuelvo a insistir en lo básico, que fue tu primer comentario, Jorge. Creo que hoy es más importante que siempre asegurarnos que todos estemos conectados. Hace 7 años, cuando la reforma de telecomunicaciones escribió en nuestra Constitución el derecho básico a la conectividad, mucha gente hizo burla. Dijo, ¿para qué? ¿Para usar Tinder? ¿Para estar chateando? Y yo siempre digo, para lo que la gente quiera, también para trabajar y para estudiar. Hoy vemos que esta conectividad o ser Homotelecom ha sido una suerte de vacuna en la pandemia. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin esta conectividad? Caída de la economía del 40 al 60%, interrupción de los estudios, del trabajo, no podernos informar en tiempo real, etcétera. Entonces, insisto, primera crisis global de salud en la historia de la humanidad que nos pesca en hiperconectividad y tenemos que agradecerla. Y yo me quedo ahí con otra reflexión. Los que vivimos en zonas sísmicas sabemos que cada año hacemos un simulacro de sismo. Si dicen y vemos que está mutando y evolucionando el COVID,
¿Será que cada año tengamos que hacer simulacros de encierro de un mes o dos para ver nuestra resistencia en términos de conectividad? Suena raro, suena disparatado, pero es una posibilidad si dicen que esto va a estar siendo recurrente. Pero parte de lo que estaremos revisando es que todos podamos autodenominarnos Homo Telecom y tengamos esas capacidades sociales y de resiliencia. Ernesto, nos siguen llegando por aquí algunos comentarios, pero para ir cerrando un poco nuestro conversatorio, también por la generosidad del tiempo que nos has dado a los miembros de la MIC, yo quisiera centrar quizá esta última pregunta sobre el tema de esta nueva economía, una economía del panóptico, podríamos llamarle también por ahí, en función de que hoy no solamente consumimos productos, servicios, contenidos, consumimos personas, ¿no? Nos vemos todo el tiempo, somos parte de ese live stream que está permanentemente subiendo contenido a todas las plataformas y en esa lógica y en esa naturaleza, pues también el sujeto es parte de esa práctica de consumo. Sin embargo, en el mundo hoy se mueven las tendencias. En Europa están luchando por la eliminación de las cookies, ¿no? Parece que viene también, pues, estas lógicas del ad blocking, ¿no? Y los sensores también que se están metiendo para frenar la venta de la publicidad, sobre todo porque parte de la perspectiva de la industria de las telecomunicaciones es convertirnos a nosotros también en consumidores permanentes, ¿no? Y quizá esto para los investigadores de la MIC pues, pueda de alguna manera ser también uno de sus grandes objetos de estudio, el tema de cómo pasamos de ser audiencias pasivas a audiencias activas, a simplemente vernos como consumidores, ya no como personas, ¿no? Por parte de la industria, por un lado. Por el otro lado, también esta lógica de la economía del panóptico, pues hoy conecta máquinas con máquinas, tú lo decías con el Internet de las cosas, datos con personas. Hoy a través de todos estos wearables, pues yo tengo la posibilidad de que una máquina sepa más de mí que lo que yo puedo saber desde mi interior, en cómo fluye hasta mis glóbulos rojos y blancos en mi organismo gracias a un dispositivo. Y ahí es donde centro quizá esta última pregunta que nos trae a colación Lisi. Políticas públicas que garanticen seguridad, que garanticen acceso universal, por un lado, pero también regulación ética, ¿no? En torno a todo este tema de las telecomunicaciones, desde la perspectiva de un analista como tú, Ernesto, ¿por dónde podríamos entremezclar este punto, la ética de las telecomunicaciones, la ética del algoritmo, la ética posthumanista de las humanidades digitales con el tema pues de la nueva economía digital centrada, como decíamos, en estas nuevas aristas? Claro, es que esto es muy importante. Ya trabajar en ello no es pasando la pandemia, porque ya está aquí. Por eso una de las primeras carátulas que puse es el Homo Telecom y la nueva comunicación ya está aquí, las nuevas capacidades ya están aquí. Si hay un sector que está siendo verdaderamente transversal hoy y más que la típica radiodifusión y los medios tradicionales, no los desdeño, otra vez, no creo que sean unos u otros. Larga vida a todos, la tele abierta evolucionó a ser digital, los medios impresos siguen existiendo, el libro impreso, pero tenemos estas nuevas capacidades. Y entonces, al comentario de Lisi, vuelvo a decir, esta política pública, yo le agregaría un término más, política pública integral. Cuando hablemos de este mundo de la conectividad, no es conectividad, ya lo dijimos, para hablarnos por teléfono, no es solo conectividad para mandarnos un mensaje, es conectividad para todo. O sea, derechos políticos, derechos de seguridad, derechos éticos, privacidad, no deja de sorprendernos y hay discusiones muy abiertas. El reciente capítulo que hubo en Estados Unidos con las redes sociales y el entonces presidente nos deja capítulos muy abiertos. Otra vez, no es fácil la respuesta. ¿Hasta qué punto
debe ser una autoridad estatal, como hemos estado acostumbrados, o el peso de empresas tan grandes como las de las redes sociales. O sea, el mundo orwelliano es gubernamental o es privado. Parece que se ha vuelto un contrapeso privado muy fuerte. El Big Brother, ¿de qué lado está? Esa observación desde el Big Brother está siendo como nunca la imaginamos, porque el Big Brother era un visualizador de lo que tenías presente físicamente. Y tú lo dijiste, la sorpresa que todos nos llevamos, hacemos una búsqueda en un dispositivo y nos llega por otro lado. Hace rato me entraba una llamada por una búsqueda en una página que hice hace 2 o 3 días, y es reflexionar que yo ni me acordaba que había hecho esa búsqueda y me están queriendo inducir a un consumo, a una adquisición, a una inversión, etcétera. E insisto, y estamos en el 12 de mayo de 2021. Insisto, van a ver el 22 y el 23 multiplicado por todo esto. Entonces, me preocupa cuando no todos tenemos el mismo foco en estos temas. Y claramente, y esta es una opinión muy personal, la comparto con muchos, sé, pero aquí la digo yo, el gobierno actualmente no está teniendo esta claridad. O sea, mientras que en otros países crean ministerios de telecomunicaciones, aquí se desaparece la subsecretaría de comunicaciones. Mientras el órgano regulador debería estar fomentando la competencia para que nosotros eligiéramos a nuestro proveedor, le quieren dar una tarea de bodeguero de datos que no le corresponde. Y así consecutivamente hemos perdido el corpus institucional y debilitado el corpus legal para algo que, como se hizo en la reforma de telecomunicaciones, debería decir derecho básico a la conectividad. Luego viene el para qué, y ya lo dijimos varias veces aquí, para trabajar, para estudiar, para informarnos, para comunicarnos, para interactuar, para ejercer ese que es un derecho de derechos. Entonces, creo que sí necesitamos un muy fuerte manotazo en la mesa para decir, tenemos que redireccionar, tenemos que conectarnos todos, pero tenemos que asegurarnos de que esté tocando todos los renglones horizontales de la vida social, porque no es nada más conectarnos por conectarnos, sino para hoy los países que más crecen y las empresas que más valen son las de la conectividad. ¿Sí? Silicon Valley, Apple, Huawei, Samsung, etcétera. Por algo es, porque por ahí está cursando todo nuestro contenido y luego ya viene esta, no luego, inmediatamente ahí debe estar toda esta parte ética, de privacidad, de accesibilidad democrática. Y ya lo vimos, nos está llegando a todos, esa es la gran noticia, pero hay que modularlo. Es un fenómeno que no estamos todavía dimensionando ni domesticando al 100%. Y me robo tu última palabra, domesticar la comunicación en este territorio de lo digital, Ernesto, y sobre todo porque parte del ejercicio que quisimos hacer durante toda la gestión que tuvimos nosotros a lo largo de la MIC, pues fue tratar de entender, investigar y cómo comprender muchos de estos fenómenos que se estaban dando en la era post-digital. Y créeme que para los miembros de la MIC, como para un servidor, pues hoy es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros y quisiera compartir hoy de manera virtual, Ernesto, te agradezco muchísimo en nombre del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación el haber impartido este extraordinario webinar Homotelecom, Conectividad, Cultura y Creatividad para el Desarrollo Integral. Es para nosotros de verdad un honor.
estar cerrando este ciclo de webinars de nuestra gestión contigo, el poder dejar esta pregunta abierta a todos los miembros de nuestra asociación, cómo seguir investigando, cómo seguir planteando estas preguntas desde esta perspectiva, con este escenario tan complejo que nos has dado, pero también tan rico en posibilidades para seguirlo nutriendo desde la investigación en la comunicación. Ernesto, un verdadero honor haber estado contigo. Jorge, voy a revelar aquí una conversación privada que tuvimos tú y yo, pero cuando me dijiste es para cerrar mi gestión, te dije, en serio, qué gran privilegio con la AMIC, contigo, con todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo sé que no nos despedimos, seguimos todos en comunicación. Preguntaban mi correo electrónico, les doy uno más sencillo, es ernesto@piedras.tv, como televisión, ernesto@piedras.tv. Encantado de recibir su comunicación y el privilegio, en serio es mío. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Lucy, por habernos acompañado en este espacio también el día de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos en este momento a través de las redes sociodigitales, a todos los que a lo largo de estos 72 webinars que tuvimos pudieron conectarse, a los estudiantes, a los investigadores que están desarrollando apenas sus pininos en estas labores, pero también a nuestros colegas, miembros de la asociación, coordinadores de grupos de investigación, coordinadores de grupo de trabajo, a nuestros miembros también de nuestro consejo científico, a todos ustedes. Gracias, ha sido un verdadero honor compartir este espacio con la MIC y espero que nos podamos ver todos reunidos, como dicen, en nuestra próxima asamblea que estaremos celebrando por ahí el 2 de junio para también designar el nuevo comité ejecutivo. Esperemos que ellos decidan dar continuidad también a este proyecto que arrancamos de digitalización de nuestra asociación y utilizando todas estas tecnologías para dar continuidad al proyecto. Y sin más, pues a todos, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar aquí. Gracias, Ernesto, por tu tiempo, por tu generosidad y tu siempre vínculo con la MIC. Esperemos que hoy que lo arrancamos y cerramos en este capítulo, próximamente también podamos darte este abrazo físico, podamos compartir esas aulas de nuestras universidades, de nuestros auditorios, para poderte seguir escuchando en vivo y en directo. Gracias. Soy el primer interesado. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias igualmente, a todos. Gracias, Ernesto. Y que tengan una excelente tarde. Gracias. Les deseamos lo mejor. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.